La segunda ley de Fick. Cuando hablamos de difusión, lo normal es encontrarse con estados no estacionarios, es decir, aquellos en los que la concentración cambia tanto con la posición como con el tiempo. Tenemos como ejemplo una gota de colorante que se adiciona a un vaso que contiene un volumen determinado de agua. En el instante que adicionamos el colorante, este difundirá en las tres dimensiones, generando cambios de concentración en función de la posición. Pasado un tiempo, la solución alcanzará la homogeneidad con una concentración igual en toda la disolución. Con esto en mente, nuestro objetivo ahora es encontrar una ecuación que dé cuenta de cómo la concentración cambia en función de la posición y del tiempo. Tomaremos como modelo un sistema en el cual la difusión está ocurriendo de arriba hacia abajo a lo largo del eje Z y en el cual vamos a imaginar también un plano imaginario que vamos a llamar Z sub 0, a través del cual están atravesando una cierta cantidad de moles por unidad de tiempo por unidad de área, a la cual vamos a llamar flujo J de Z de sub 0, porque es el flujo que ocurre a través del plano Z0. Si ese plano Z0 tiene un grosor dz o delta Z, el flujo que va a salir de ese plano pues va a ser un flujo que es una función de z sub 0 más delta z. De esta forma, el número de moles de sustancia que atraviesan el plano Z0 por unidad de tiempo lo podemos definir como A por JZ de Z sub 0. Y el número de moles de sustancia que salen del plano Z sub 0 más delta Z lo podemos definir como área por el flujo JZ de Z sub 0 más delta Z. De esta forma tenemos que la variación en el número de moles por unidad de tiempo es igual al área por el flujo en Z sub 0 menos el área por el flujo en Z sub 0 más delta Z. Sacamos factor común del área y esta igualdad nos queda como área y entre corchetes nos queda flujo en Z sub 0 menos flujo en Z sub 0 más delta Z. Ahora bien, esta sección imaginaria Z sub 0 pues tiene un volumen que viene dado por el área del cilindro, de la sección circular, por el grosor, que en este caso sería delta Z. Nuestra variación de número de moles por unidad de tiempo pues la dividimos entre el volumen. De esta forma, variación en el número de moles por unidad de tiempo nos quedaría como variación de concentración en el tiempo, recordando que concentración es número de moles de sustancia por volumen de solución. Y esto sería igual a la diferencia de los flujos entre Z sub 0 y Z sub 0 más delta Z, todo esto dividido entre delta Z. Ahora bien, esta segunda parte de la igualdad, la parte derecha, notamos que en el límite en que delta Z tienda a 0, pues esto es igual a la definición de la derivada, pero con un signo contrario. Entonces es como si tuviéramos variación de concentración en función del tiempo igual a menos variación del flujo en función de Z. El siguiente paso que debemos recordar es la primera ley de Fick. En la primera ley de Fick recordemos que el flujo es igual a menos el coeficiente de difusión de la sustancia J en el solvente K por la variación de la concentración en función de Z o el gradiente de concentración. Reemplazamos la función JZ en nuestra igualdad y en este caso tenemos que la variación de la concentración en función del tiempo es igual a menos la derivada con respecto a Z de ¿quién? De menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Ahora vamos a asumir que nuestro coeficiente de difusión no varía apreciablemente dentro del rango de concentración en el cual está ocurriendo la difusión. Si asumimos que ese coeficiente de difusión no varía en función de la posición, cosa que sí lo hace experimentalmente, pero si asumimos que no lo hace apreciablemente, entonces lo podemos sacar de la derivada y nos quedaría que la variación de la concentración en función del tiempo es igual al coeficiente de difusión de J en K por la segunda derivada de la concentración con respecto a nuestro eje Z.
Y esto es lo que llamamos la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick muestra que la tasa a la cual varía la concentración en función del tiempo es proporcional a la segunda derivada espacial de la misma. Ahora bien, en nuestro modelo, con área constante y asumiendo un gradiente de concentración constante, es decir, una variación lineal de la concentración con respecto a z, supondrá que la segunda derivada sea nula y por lo tanto que la concentración no cambie con el tiempo. En este punto decimos que se alcanza el estado estacionario. Por último, debemos de tener en cuenta que la segunda ley de Fick es una ecuación diferencial de segundo orden con respecto al espacio y de primer orden con respecto al tiempo. Para solucionarla o resolverla, se deben de escoger una condición de frontera con respecto al tiempo y dos condiciones de frontera con respecto al espacio. Dichas condiciones de frontera pues van a depender del problema que queramos resolver y del tipo de sistema que estemos trabajando.